hagamos esto una última vez, porque sí, tenemos aquí a Spider-Gwen y tenía que hacer la referencia, como no. Y pues nada, yo si quieres te doy pie, empezamos a hablar de, pues eso, por qué tienen importancia las superheroínas o personajes femeninos en el mundo del cómic y quiero que pues me vayas dando tus argumentos, así que pues Bueno, a adelante. ver, lo primero y más importante, creo que el superhéroe en general, parte de su encanto es reflejar en cierta forma el mundo en el que vivimos, con cierta ficción, con ciertas cosas, ciertas licencias, pero al final siempre nos gusta mucho vernos reflejados en los personajes que leemos. Sea el caso, por ejemplo, de Peter Parker, y muchos otros casos que están por ahí que al final siempre decimos, "Buah, es como yo, es como tal". Y sin duda, o sea, si tú vas a reflejar que la gente se pueda sentir identificada con un personaje de cómic y quieres reflejar lo que es la realidad, el mundo en el que vivimos, sin duda tienes que relatar personajes femeninos. O sea, al final, eh, pues la mujer existe, por más que haya gente que le joda. Es una cosa que, bueno, pues día a día, ¿no? Igual que un chaval puede estar leyendo Spider-Man, también puede haber una chavala que esté leyendo estos cómics. Y igual que el chaval tiene todo el derecho del mundo a sentirse identificado con lo que está leyendo, pues lo mismo pasa con el otro género. Creo que además también todos tenemos nuestro punto de vista de cómo vivimos nuestra vida. Al final, pues bueno, pues está bien reflejar todos los factores y ya no solo con el tema femenino, con todo tipo de cosas. O sea, yo a mí me gusta mucho leer a Peter Parker, pero cuando leo a un personaje que es español, la verdad es que también me hace mucha ilusión saber que también existe un tío que es de España, ¿sabes? O sea, está bien el tratar todo, al final no todo es USA, ¿sabes? Hombre blanco, americano, o sea, hay más. Y creo que al final es eso, o sea, lo importante, más que el por qué debería de existir, es que si tú quieres reflejar lo que es la vida en la que vivimos, ya sea con ficción, con menos ficción o lo que sea, pues tienes que meter todo tipo de personajes. Y creo que es algo muy importante. Luego ya hablaremos un poquito de cómo era ese reflejo según la época, porque cuando hablemos de su Storm, yo voy a tener que hablar bastante de la etapa primeriza de los Cuatro Fantásticos, porque, bueno, ahí hay chicha de la que cortar. Sí, sí, sí. No sabía que la chicha se cortaba. Pero bueno, sí, yo creo que siguiendo un poco el hilo de lo que estás comentando, o sea, me parece muy interesante, ¿no? Porque al final el tema de sentirse identificado con un personaje, yo creo que es algo fundamental, ¿no? Para que una persona pueda, o sea, llegar más allá en las historias a las que está, ya sea leyendo, viendo, en una película, en una serie, incluso en un videojuego, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, o sea, algunos de mis personajes favoritos en otros medios que no sean el mundo del cómic pueden ser, por ejemplo, Ellie de The Last of Us, que es un personaje que me encanta. Y claro, o sea, yo obviamente, o sea, soy un hombre y también me tiran otros personajes, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya un sector del público femenino que, bueno, o sea, un sector del público, que en este caso es el femenino, que se sienta identificado con personajes que más o menos puedan tener similitudes con ellos, o sea, igual que nos pasa a nosotros con Spider-Man, o sea, el Spider-Man de Peter Parker, o igual que le puede pasar a otra gente con con Spider-Man de Miles Morales en el universo Ultimate o ya en la continuidad actual o incluso en otras adaptaciones. Creo que es muy interesante y, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza siempre el pensar que cuando se estaba viviendo el boom de superhéroes en los últimos años, más o menos en la etapa de Infinity War y Endgame, empezaron a salir también películas de superheroínas y me parece muy curioso porque ya quitando si tienen o no calidad esa cinta, me mola el hecho de que haya niñas que en ese momento están creciendo y están descubriendo el mundo y vean roles que le pueden servir para inspirarlas, como a nosotros nos sucedió con Spider-Man allá por inicios de los 2000. Y pues no sé, la verdad que eso es algo que cuando lo he pensado alguna vez me parece súper bonito y creo que es necesario, porque al final también vivimos en una sociedad en la que, tú bien lo decías, ¿no? El hombre blanco heterosexual estadounidense, que es un poco el héroe de acción de las películas hollywoodienses y el encargado un poco, ¿no? De, al final,
O sea, hacer una especie de espejo, o sea, de reflejarse en los espectadores masculinos, que al final es el público mayoritario. Y pues eso puede estar bien, o sea, porque también pues se tienen que sentir identificados, pero creo que es digno de aplaudir, ¿no? Que cada vez pues haya más personajes femeninos y que bueno, que se le esté dando la importancia que merecen. O sea, dentro de que pues ya luego las historias sean mejores o peores, pero como en todos los casos, creo que en la variedad está el éxito y el que pueda la gente decidir. O sea, no sé ya tú qué opinas. Claro. Sí, a ver, al final, o sea, no es simplemente que digas, vale, eres hombre, tienes que leer tal, o eres mujer y tienes que leer a tal personaje. No, o sea, no nos referimos a eso, si acaso hay duda. O sea, yo, por ejemplo, tengo amistades que leen a Spider-Man o han visto películas de Spider-Man y se sienten identificadas con él, aunque no sean del mismo género, raza o lo que sea. Pero sí está el hecho de lo que comentabas tú, o sea, al final siempre nos gusta vernos reflejado en los personajes que admiramos. Y, por ejemplo, que una niña pequeña, porque tú ponías un ejemplo muy bueno, la etapa de ya cuando estaba el boom de Marvel Studios, tema Infinity War, tal. Yo me acuerdo que en esa época también había otro tipo de películas como las de DC y Wonder Woman estaba a topísimo. Y yo desde entonces veo muchas niñas queriendo ser como Wonder Woman, viendo las pelis que sacaron de Wonder Woman y viéndolas como un ejemplo a seguir. Con Spider-Gwen, que la tenemos aquí, gracias a las películas, incluso gracias a series infantiles que están sacando, pues muchas niñas se ven reflejadas en ella e incluso quieren pues ser como ella, la tienen como un ejemplo a seguir y tal. Y es bonito tener ese ejemplo, esa diversidad. Al final es lo que te digo. Creo que una de las cosas más guays, aunque también podamos jugar con la ficción y tener pues cosas que se alejen más de la realidad, al final es lo que digo, todos nos gusta parecernos a nuestros héroes, a todos nos gusta decir, ah, a mí también me pasaba esto, o tal, joder, a él ha salido de esto, pasando esto y tal, y que todos nos podamos ver reflejados de una u otra forma, la verdad es que es muy bonito. O sea, al final es lo que comentaba al principio, el mundo no es simplemente un carácter de gente igual, sino que hay muchísima variedad y está muy bien reflejar ese mundo, esa variedad, ese tipo de cosas. Ya te digo, yo creo que ya no solo con hombre o mujer, o sea, creo que está muy bien que saquen diferentes personajes diferentes etnias, de diferentes culturas, tal. Y al final creo que, si bien últimamente estamos en una época en la que hablar de esto es criticado a mansalva, o sea, porque te empiezan a decir, oh, eres woke, o no, es que esto es propaganda de no sé qué, tal, esto es inclusión forzada, las típicas mierdas. Sí, a veces hay veces en las que puede que haya un producto que sea una inclusión forzada y se vea claramente, pero muchas de las veces, gente, lo siento deciroslo, pero es que es muy necesario y ya no que sea muy necesario, o sea, que es que la ficción muchas veces, como comento, es un reflejo de la realidad. Tal, asómate por tu ventana y vas a ver cómo la gente de la calle no son solo, como yo decía, hombres americanos blancos caminando por ahí con, bueno, pues por la calle, pues como si nada, ¿no? Pues vas a ver a gente de todo tipo. O sea que al final, pues eso, es lo que comento. Y ya hablando un poquito de otros temas, también pues, bueno, ya que tenemos aquí a Spider-Gwen, ya también pues comento un poquillo del personaje. A mí personalmente es un personaje que me gusta mucho. Sí es verdad que creo que a día de hoy pues no lo han sabido manejar muy bien en lo que es en los tebeos. En las películas sí, en las películas y en otros medios yo creo que de momento va muy bien, pero en los cómics actualmente está el tema un poco caótico, no saben bien qué hacer con ella, la cambian el nombre cada 2x3, ahora está en el 616 ahí, bueno, unas movidas muy raras, pero es un cómic que el concepto original la verdad es que pues muy interesante, jugaron muy bien con ello y al final no era simplemente hacer una versión más de Spider-Man, o sea, al final los autores jugaron con lo que Marvel les ofreció, supieron qué querían contar y sobre todo artísticamente los primeros números son muy guapos, tienen un estilo artístico muy único y cosas como estas son las que molan, las que creo que están guays porque al final es experimentar, es sacar historias nuevas, nuevos personajes y lo más importante, aunque este efectivamente a lo mejor no sea el mejor caso porque no deja de ser una versión digamos femenina de un personaje muy conocido, sí que al final hacer que tus personajes
sean importantes por ellos mismos y no simplemente por ser una versión de tal personaje.